La noche estaba fría y húmeda cuando recibí la llamada. Ya había pasado la medianoche y el tranquilo pueblo de Valle Verde había caído en un silencio inquietante. La voz del despachador crujía a través de la radio, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Unidad 24, hemos recibido un informe de disturbio en la antigua casa de los Torres. Los vecinos dicen que escucharon gritos, pero se supone que la casa está abandonada. Proceda con precaución. Conocía bien la casa de los Torres. Era infame en Valle Verde. Décadas atrás toda la familia Torres había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Desde entonces, la casa había sido objeto de rumores, pero como hombre de lógica, no creía en historias fantásticas. Aún así, la idea de ir allí en plena noche me revolvía el estómago. Aparqué mi patrulla en la acera. La casa se erguía como una oscura silueta contra el cielo iluminado por la luna, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti. Noté que la puerta de enfrente estaba entreabierta, crujía con la brisa. Respiré hondo. Agarré mi linterna y radio antes de salir al frío. A medida que me acercaba a la casa, escuché un ruido tenue, un sollozo bajo y ahogado. Sonaba como el de una mujer. Mi pulso se aceleró y mi linterna parpadeó, lanzando haces erráticos por el jardín cubierto de maleza. Dudé antes de empujar la puerta, que se abrió con un fuerte crujido. El aire dentro era denso, casi sofocante, como si la casa misma estuviera respirando. «¡Policía!», llamé, pero mi voz fue tragada por el silencio opresivo. «¿Hay alguien aquí?». El sollozo creció más fuerte, llevándome más adentro de la casa. Lo seguí a través de las habitaciones polvorientas y en decadencia hasta que llegué a la puerta del sótano. Mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, pero el sollozo continuaba, desesperado y desamparado. No tenía otra opción. Alguien estaba en problemas. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso mientras descendía. Estaba completamente a oscuras, salvo por el tenue haz de mi linterna. El sollozo se detuvo abruptamente, sumiendo el sótano en un silencio inquietante. Mi aliento se atascó en mi garganta. Mi linterna parpadeó de nuevo, luchando por mantenerse encendida. «Hola», susurré con la voz temblando. De repente algo cayó al suelo, justo fuera de mi vista. Dirigí mi linterna hacia el ruido y vi una mochila desgastada. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. El aire se sentía más frío ahora, y la tensión aumentaba. Entonces mi linterna iluminó algo en el suelo. Una serie de marcas de arrastre que llevaban a la esquina más alejada del sótano. Mi estómago se revolvió mientras las seguía. Cuando el haz iluminó la esquina, mi aliento se detuvo. Allí, desplomada contra la pared, estaba una mujer. Su ropa estaba desgastada y su rostro era pálido como la muerte. Sus ojos estaban muy abiertos, pero miraban hacia la nada. Me acerqué lentamente, extendiendo mi mano hacia la radio. «Despacho, necesito refuerzos en la casa Torres, posible víctima», no responde. Antes de que pudiera terminar la llamada, la cabeza de la mujer se giró hacia mí. Su boca se abrió, y dejó escapar un grito que atravesó la oscuridad. El sonido era desesperado, lleno de miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rápidamente busqué mi linterna, iluminando su rostro angustiado. «Está bien, estoy aquí», dije intentando calmarla. La mujer, visiblemente asustada, murmuró algo sobre un grupo que la había atrapado. Sentí que el horror de la situación se intensificaba. Sin pensarlo, retrocedí y busqué mi arma, pero no había tiempo. La mujer se lanzó hacia mí, sus ojos desorbitados, mientras explicaba que la habían secuestrado y había logrado escapar. Sentí la urgencia de actuar. «Voy a ayudarte», grité, mientras la agarraba del brazo, llevándola hacia las escaleras. Al girar para correr, escuché ruidos en el piso superior, pasos que se acercaban rápidamente. El pánico se apoderó de mí mientras subía corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano a mi espalda. Salí de la casa, jadeando por aire. Cuando llegué a mi patrulla, mis manos temblaban mientras luchaba con las llaves, desesperado por alejarme. Pero antes de que pudiera encender el motor, mi radio cobró vida. «Unidad 24, refuerzo en ruta. ¿Cuál es su estado?». Agarré la radio con manos temblorosas. «La casa, hay una mujer, ha sido secuestrada». De repente, la puerta del pasajero de mi patrulla se abrió con un crujido. Me congelé, girando lentamente para mirar. Allí, sentada en el asiento del pasajero, estaba la mujer del sótano. Su mirada era intensa y llena de miedo,
y antes de que pudiera reaccionar, ella me suplicó que me alejara, advirtiéndome que sus captores me habían seguido. Sin tiempo que perder, me di la vuelta y corrí hacia el interior de la casa, buscando un lugar seguro. A la mañana siguiente, cuando llegó la unidad de refuerzo, nos encontraron a salvo, en el interior de la patrulla, agotados pero vivos. Habíamos logrado evitar a los secuestradores, quienes nunca fueron encontrados. La casa de los Torres permaneció abandonada, pero desde esa noche, los lugareños supieron que no era solo una historia de fantasmas, sino un recordatorio de los horrores que podían esconderse en la oscuridad. Era poco después de las 3 de la mañana cuando recibí la llamada. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía contener la respiración. Las carreteras estaban resbaladizas tras una tormenta reciente, y la niebla se aferraba al suelo como un sudario. La llamada provenía de una de las zonas más remotas, un tramo aislado de carretera conocido localmente como la Curva Peligrosa. La voz del despachador sonaba tensa, como si hubiera más en la situación de lo que sus palabras dejaban ver. Recibimos una llamada del 911 de un automovilista varado en la Curva Peligrosa. Sonaba frenética, algo sobre alguien parado en la carretera. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Curva Peligrosa tenía mala fama. Era el lugar de innumerables accidentes fatales a lo largo de los años. La curva cerrada y la mala visibilidad habían llevado a muchos a su muerte. Encendí las luces y aceleré por la oscura carretera, mientras la niebla se volvía más densa con cada kilómetro. Al acercarme a la Curva Peligrosa, observé un vehículo. Un viejo sedán con las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la niebla, detenido al costado de la carretera, como si el conductor hubiera salido apresuradamente. Estacioné detrás y, con mi linterna en mano, salí al frío de la noche. El aire estaba impregnado de olor a lluvia y algo más, algo metálico. Me acerqué al auto lentamente, iluminando el interior. El asiento del conductor estaba vacío, pero había un bolso y un teléfono sobre el asiento del pasajero. La puerta del conductor estaba entreabierta, como si el conductor se hubiera ido con prisa. «¿Hola?», llamé al vacío. «Policía, ¿hay alguien ahí?». Solo la niebla me respondió. Miré hacia la carretera y al enfocar mi linterna vi una figura justo delante, de pie en medio del camino. Era una mujer, su silueta tenue a través de la niebla de espaldas a mí. Algo en su postura era inquietante, anormalmente rígida. «Señora», llamé con voz firme a pesar del creciente malestar en mi pecho. «¿Está usted bien?». La mujer no respondió, no se movió en absoluto. Di un paso adelante, mi mano flotando cerca de mi funda. Volví a iluminarla con la linterna, el haz cortando a través de la neblina. Fue entonces cuando lo noté. La mujer parecía estar sobre el borde de la carretera como si estuviera a punto de caer en la zanja. Mi corazón se detuvo un momento. Parpadeé, tratando de entender lo que veía. Mi cerebro procesaba el escenario. La mujer estaba en estado de shock. «Señora», llamé otra vez, mi voz quebrándose ligeramente. Lentamente la mujer comenzó a girar, no a dar un paso o moverse, sino a girar, como si su cuerpo entero estuviera siendo manipulado. Cuando su cara entró en vista, sentí un nudo en el estómago. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada perdida. Tenía manchas de sangre en el rostro, como si hubiera sufrido una caída o un golpe. Me acerqué con cautela. Ella soltó un grito desgarrador, un sonido lleno de miedo y dolor. Retrocedí, pero rápidamente entendí lo que pasaba. La mujer estaba en un estado de crisis. Se había desorientado tras el accidente y probablemente había vagado sin rumbo en medio de la niebla, lo que explicaba su extraño comportamiento. Saqué mi radio para pedir una ambulancia, pero antes de que pudiera reaccionar, ella tropezó hacia mí, sus manos extendidas como si buscara ayuda. No dudé. La sujeté para evitar que cayera. La mujer seguía gritando desesperada. «Tranquila, tranquila», le dije mientras trataba de calmarla. Al mirar más de cerca noté una herida en su cabeza, probablemente provocada por el accidente. Esto explicaba su comportamiento errático, sus gritos y su confusión. La llevé de regreso al auto y mientras esperábamos a los paramédicos, revisé la escena. El coche estaba en malas condiciones. Las marcas de neumáticos en la carretera indicaban que había perdido el control en la curva. En la prisa por salir del vehículo,
La mujer debía haberse golpeado la cabeza, lo que causó su estado alterado. La niebla envolvía todo, y no podía evitar sentir un leve escalofrío mientras analizaba la situación. La famosa curva peligrosa no tenía ningún misterio sobrenatural. Solo era una trampa mortal en noches lluviosas y de baja visibilidad. La tensión que se respiraba era la misma que siente cualquier oficial al enfrentarse a lo desconocido. Pero no había fantasmas, solo el miedo humano, los accidentes y los malentendidos. He trabajado en la región de Villacrés durante casi 20 años, y aunque he visto mi cuota de situaciones peligrosas, nada me preparó para aquella noche en la carretera que serpenteaba entre los densos bosques. Esa vía tenía una reputación oscura, no por fantasmas, sino por desapariciones misteriosas que con el tiempo habían alimentado leyendas. Algunos hablaban de criminales que aprovechaban la soledad de la carretera para acechar a quienes viajaban por allí, especialmente de noche. Eran las 2 de la mañana cuando recibí la llamada. Una mujer, asustada y desesperada, había marcado el 911, afirmando que alguien la seguía. Había atendido antes llamadas similares, pero algo en la voz de la mujer hizo acelerar mi pulso. Su terror era palpable, como si realmente estuviera en peligro inmediato. «Por favor, están aquí afuera, mirándome», susurró entre jadeos. Encendí las luces de mi patrulla y me dirigí al lugar. La carretera era oscura y la niebla espesa dificultaba la visibilidad. A medida que avanzaba, mi mente recordaba los casos de desapariciones inexplicables en esa zona. Quizá había algo más que historias. Tal vez alguien, o un grupo de personas, estaba usando la leyenda para sus propios fines. El despachador informó que la última ubicación conocida de la mujer estaba cerca del marcador de kilómetro 23. Mientras me acercaba, vi un auto detenido al borde del camino, con las luces de emergencia parpadeando. Era el mismo vehículo descrito en la llamada. Detuve la patrulla y salí, mi linterna cortando la niebla espesa. Todo estaba en silencio, como si el bosque contuviera la respiración. El auto estaba vacío, la puerta del conductor abierta y las pertenencias de la mujer esparcidas en el asiento delantero, como si hubiera salido apresuradamente. Llamé su nombre, pero no recibí respuesta. Escaneé la línea de árboles con mi linterna, pero no vi a nadie. Entonces escuché algo moverse entre los árboles. Me detuve, tenso, apuntando la linterna hacia el origen del sonido, pero la niebla dificultaba ver más allá de unos metros. «Policía», grité, «si puede escucharme, salga». Nada, solo el sonido del viento. Pero sabía que no estaba solo. Algo o alguien estaba cerca, acechando. Sentí una oleada de inquietud, algo que no solía experimentar en mi trabajo. El susurro del viento y el crujido de las ramas me mantenían alerta. De repente, una figura emergió de entre los árboles, corriendo hacia mí. Era la mujer. Su rostro desencajado por el miedo, con la ropa desgarrada y manchas de barro. «Ayúdeme, vienen por mí», gritó, tropezando antes de caer a mis pies. La ayudé a levantarse mientras ella seguía repitiendo que la perseguían. Intenté tranquilizarla, pero sus palabras eran ininteligibles, fruto del pánico. Ella mencionó varias veces a un grupo de personas siguiéndola, figuras que se escondían en la niebla, observándola desde el bosque. Mientras trataba de calmarla, miré hacia los árboles y noté movimientos en la distancia. Mi instinto me gritó que algo no andaba bien. ¿Era posible que hubiera una banda de criminales usando esa área para emboscar a personas solitarias? Las desapariciones misteriosas podrían tener una explicación mucho más tangible de lo que la gente creía. «Vamos, sube al coche», le dije, llevándola rápidamente hacia la patrulla. Justo cuando estábamos a punto de entrar, vi a varias figuras entre los árboles. Se movían con cuidado evitando las luces del vehículo. Eran personas, pero actuaban de manera organizada, como si tuvieran experiencia acechando en la oscuridad. Esto confirmaba mis sospechas. La carretera y su leyenda habían sido aprovechadas por criminales para sus propios fines. Puse en marcha la patrulla y aceleré, pero la niebla era cada vez más espesa. Mientras avanzábamos, intenté obtener más información de la mujer, pero ella apenas podía hablar, aún en estado de shock. Miré por el espejo retrovisor esperando ver a sus perseguidores, pero no había señales de ellos. Cuando por fin llegamos a un lugar seguro, contacté con la central y solicité refuerzos.
La mujer fue llevada a un hospital cercano para recibir atención. En las horas siguientes, se realizaron varias investigaciones en la zona. Aunque no encontraron a los criminales esa noche, había suficiente evidencia, huellas y rastros en el bosque, para confirmar que algo turbio ocurría allí. Las desapariciones en esa carretera no habían sido obra de fantasmas ni seres sobrenaturales, sino de un grupo organizado que usaba el miedo y la oscuridad para atacar a los desprevenidos. Siempre he sido escéptico ante las leyendas, pero ahora sabía que la verdadera amenaza no estaba en los mitos del pasado, sino en la realidad que se escondía entre los árboles del bosque de Villacrest. Era una tranquila noche de otoño cuando recibí la llamada. Un accidente de coche, uno solo, en un tramo remoto de la carretera que atravesaba las montañas. El despachador sonaba preocupado. No había pueblo cerca y la casa más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, el que llamó al 911 dijo algo que me dejó intrigado. «Están fuera del coche», susurró. «Solo me miran». Y luego la línea se cortó. Conozco bien esa carretera. Es famosa por sus accidentes, especialmente en noches de niebla espesa como esta. Las curvas pueden ser traicioneras, y la bruma tan densa que hace que cualquier error de juicio sea fatal. Pero algo en esa llamada no cuadraba. No mencionaron otro vehículo ni explicaron por qué alguien estaría mirando en medio de la nada. Encendí las luces de la patrulla y aceleré hacia la ubicación. A medida que ascendía, la niebla se hacía más espesa. Mis faros apenas cortaban la oscuridad, haciéndome depender más del instinto que de la vista. Cuando llegué al marcador de kilómetro señalado, vi un tenue resplandor a través de la bruma, las luces intermitentes de un coche. Me detuve al costado de la carretera y al salir, el frío de la noche me envolvió. El coche, un sedán plateado, tenía el frente destrozado contra la barandilla. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie dentro. Con la linterna en mano inspeccioné los alrededores. «Policía, ¿hay alguien ahí?» Mi voz resonó en la niebla, pero no hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras rodeaba el coche. Vi un teléfono en el asiento del pasajero, su pantalla agrietada y una billetera abierta. Quien fuera que estuviera allí parecía haber salido deprisa. Entonces vi las huellas. 2 pares dirigiéndose desde el coche hacia el bosque, desapareciendo en la niebla. Una parecía de alguien con zapatos, pero la otra era descalza. Me agaché para observar más de cerca las huellas. Algo no estaba bien con esas huellas descalzas. Los dedos parecían extrañamente largos, y el tamaño de los pies no coincidía con lo que uno esperaría ver. Mi instinto me gritaba que algo no encajaba. Saqué mi radio para pedir refuerzos, pero antes de que pudiera hablar, escuché un ruido proveniente del bosque. Me quedé inmóvil, enfocando mi linterna en la densa vegetación. Al principio pensé que podía ser un animal, pero entonces vi a alguien salir lentamente de entre los árboles. Al principio parecía un hombre, alto y delgado, con los brazos colgando a los lados y la cabeza gacha. «Señor, ¿está bien?», llamé mientras avanzaba con cautela hacia él. No respondió. Solo estaba allí, balanceándose levemente. «Necesito que se quede donde está», ordené, aunque mi voz tembló un poco. Algo no se sentía bien. El hombre levantó lentamente la cabeza y al iluminar su rostro, vi que estaba en mal estado. Parecía desorientado, con la mirada perdida y sin ningún tipo de reacción hacia mí. Su ropa estaba desgarrada, y parecía haber estado deambulando por horas, si no más. Sentí un nudo en el estómago. Algo terrible le había pasado a ese hombre. A medida que me acercaba, vi que tenía heridas superficiales en las manos y brazos, probablemente causadas por la salida precipitada del coche y el terreno accidentado del bosque. «Voy a llamar a una ambulancia», dije, pero él no reaccionó. Comencé a retroceder hacia mi patrulla, cuando escuché otro ruido, esta vez más fuerte, proveniente del coche. Rápidamente enfoqué la linterna en la dirección del sonido y vi a una segunda persona emergiendo del lado opuesto del vehículo. Una mujer, probablemente la pasajera. Caminaba tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe fuerte. Se sostenía al costado y cuando llegué a ella, noté que estaba herida pero consciente. «¿Qué sucedió?», le pregunté, pero solo pudo murmurar algo sobre perder el control del coche en una curva.
Llamé al despachador para solicitar refuerzos y una ambulancia. Mientras esperábamos, me quedé con ellos, intentando mantenerlos conscientes y tranquilos. A medida que la niebla se despejaba un poco, me di cuenta de que ambos estaban en estado de shock. Había algo más en esa escena que un simple accidente. La mujer mencionó haber visto sombras en la carretera justo antes de perder el control. Tal vez la niebla jugó con sus sentidos, pero por su estado emocional estaba claro que habían pasado por una experiencia traumática. Al final, los paramédicos llegaron y se llevaron a ambos al hospital. Me quedé observando el sedán destrozado mientras lo remolcaban. Era otro recordatorio de lo peligrosa que puede ser esa carretera, especialmente en noches como esta, cuando la niebla confunde incluso a los conductores más cautelosos. Había recorrido este tramo de carretera rural tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. Era una de esas solitarias calles secundarias que atravesaban bosques densos, donde la señal de celular desaparecía y la noche se sentía más oscura de lo habitual. Sin embargo, algo en esta noche me tenía alerta. El cielo estaba despejado, pero la luna parecía más grande y brillante de lo normal, proyectando sombras alargadas y perturbadoras sobre la carretera. Ya estaba cerca del final de mi turno cuando recibí la llamada. Era un reporte sobre un corte de energía en una casa en las afueras de la ciudad, una granja abandonada que conocía bien. Los adolescentes solían contar historias sobre esa casa, retándose entre ellos a pasar la noche en ella, pero hoy no parecía una broma. La voz del despachador era tensa, como si algo no estuviera bien. No había mucho detalle, solo sonidos extraños de fondo y respiraciones agitadas. Me froté los ojos con cansancio. Lo último que necesitaba a medianoche era investigar una casa vieja y en mal estado, pero no podía ignorar el llamado. Giré la patrulla hacia el camino de tierra que conducía a la granja. Los árboles flanqueaban el sendero como centinelas, y el aire se volvía más frío a medida que me acercaba. Cuando los faros iluminaron la propiedad, la vi, una estructura que parecía a punto de colapsar, ventanas rotas y el techo inclinado. Las malas hierbas habían tomado el jardín, y un columpio viejo se balanceaba, chirriando con el viento. El lugar parecía salido de una película de terror, pero no podía dejar que eso me afectara. Aparqué la patrulla y salí. El sonido de la grava bajo mis botas era lo único que rompía el silencio. Caminé hacia el porche que crujió bajo mi peso. Departamento del sheriff. Llamé en voz alta, pero solo el viento respondió. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, se abrió con un gemido largo y desgastado. El interior de la casa era peor de lo que imaginaba. El olor a humedad y descomposición llenaba el aire, y el suelo estaba cubierto de escombros. Periódicos amarillentos, muebles rotos, todo en desorden. Mientras recorría el lugar con mi linterna, algo se movió en el borde de mi visión. Giré rápidamente, pero solo encontré sombras. La radio en mi cinturón crujió, haciéndome saltar. «Hernández, ¿todo bien?», preguntó el despachador. «Sí, estoy dentro», respondí, mi voz tensa. «No parece haber nadie aquí, pero seguiré revisando». «Cuidado», me advirtió. «La señal está rara, estamos recibiendo interferencias». Seguí explorando la casa, el crujir de las tablas del suelo bajo mis botas era constante. El ambiente se sentía pesado, opresivo, y cada paso que daba parecía hacer que el lugar se volviera más sofocante. Llegué a las escaleras y me detuve. Recordé las historias que circulaban en el pueblo. Una familia que vivía aquí desapareció sin dejar rastro. Nunca se encontraron cuerpos, solo rumores. Por supuesto, yo no creía en esas cosas, pero la atmósfera de la casa me tenía en alerta. Subí las escaleras, cada peldaño protestaba bajo mi peso. Al llegar arriba vi una puerta entreabierta al final del pasillo. Con cautela, me acerqué. Todo en mi interior me decía que no entrara, que abandonara la casa, pero no podía ignorar lo que había venido a investigar. Empujé la puerta y apunté mi linterna hacia el interior. La habitación era pequeña, desordenada, con el papel tapiz despegándose y marcas de arañazos en las paredes. En una esquina, distinguí una figura acurrucada. Una niña temblando con su cabello enredado cubriéndole el rostro. No podía dejarla allí. «Tranquila», dije suavizando mi tono. «Soy del departamento del sheriff. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?».
La niña no respondió. Solo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás abrazando sus rodillas. Di un paso adelante, pero algo no estaba bien. El aire en la habitación se sentía más frío, y una sensación de incomodidad me recorrió la espalda. Justo en ese momento la niña levantó la cabeza. No sé qué esperaba ver, pero lo que vi no era lo que imaginaba. Sus ojos estaban llenos de miedo. No eran ojos vacíos, eran los de alguien que había pasado por algo traumático, alguien que necesitaba ayuda. Me acerqué lentamente sin apartar la vista de ella. Vamos a sacarte de aquí, le dije, intentando que me respondiera. Justo cuando me acerqué lo suficiente para ofrecerle mi mano, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Me giré en un instante y vi que la puerta de la habitación se había cerrado sola. Intenté abrirla, pero el picaporte no se movía. El corazón me latía rápido. Intenté mantener la calma y no alarmar a la niña. La casa era vieja, seguro que las puertas se atascaban con facilidad, pero entonces escuché algo en la planta baja, como si alguien más estuviera en la casa. «Quédate aquí», le dije a la niña antes de dirigirme de nuevo hacia la puerta. No tenía otra opción. Tenía que salir de esa habitación y descubrir quién más estaba en la casa. La puerta finalmente cedió, y bajé las escaleras rápidamente, con la mano cerca de mi pistola por precaución. Pero cuando llegué abajo no había nadie. Solo el mismo silencio inquietante que me había acompañado desde que llegué. No sé qué había pasado realmente en esa casa esa noche, pero algo me quedó claro. Había personas que pensaban que aquel lugar estaba vacío, pero esa niña, y probablemente otros, habían encontrado refugio allí en la peor de las circunstancias. Mi turno de noche había sido tranquilo, casi monótono, mientras patrullaba por las calles vacías de Valle Verde. El tipo de noche en la que apenas hay movimiento y uno se mantiene despierto por pura rutina. Llevaba varias horas sin incidentes, y estaba mentalmente preparándome para una larga noche cuando llegó la llamada. Una mujer reportó que había visto a alguien parado en medio de la carretera cerca del viejo puente de Arroyo Claro. «Está ahí parado mirándome», había dicho con voz nerviosa. No era un incidente típico, pero algo en su tono me dejó alerta. Sabía que ese puente tenía una reputación en el pueblo, nada más que leyendas que los adolescentes repetían. No creía en esas cosas, pero igual, el relato de la mujer sonaba demasiado inquietante como para ignorarlo. Llegué a la ubicación indicada tras unos minutos. La niebla cubría la carretera, y los faros de la patrulla apenas iluminaban unos metros por delante. El puente, viejo y chirriante, apareció a lo lejos y ahí lo vi. Un hombre parado en medio del puente, justo como lo describió la llamada. Reduje la velocidad y estacioné a una distancia prudente. Salí del coche con la mano descansando sobre mi funda. Algo no cuadraba. El hombre, vestido con ropa algo desaliñada, no parecía reaccionar ante mi llegada, como si no le importara estar parado en medio de la carretera a esas horas. La situación me ponía en alerta, así que intenté una primera llamada. «Señor», dije en voz firme, «soy la oficial Morales. Necesito que salga del puente por su seguridad». El hombre no respondió. Permanecía quieto, mirando al suelo. Un mal presentimiento me invadió mientras me acercaba lentamente. No quería asustarlo, pero tampoco podía dejar que continuara en esa posición. Mientras me acercaba noté que tenía las manos tensas, como si estuviera agarrando algo. Mis instintos me decían que fuera con cautela. «Señor, le estoy hablando», repetí, esta vez un poco más alto. De repente el hombre levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de confusión y desesperación. Se tambaleaba ligeramente, y de pronto entendí que algo no estaba bien. No era peligroso, parecía estar en un estado alterado, tal vez bajo la influencia de alguna sustancia o en medio de una crisis emocional. «Necesito que se calme, por favor. Estoy aquí para ayudar», le dije, suavizando mi tono mientras sacaba la radio para pedir refuerzos. Sentí que la situación podía volverse impredecible si no actuaba con rapidez. El hombre dio un paso hacia mí, sus movimientos eran erráticos. Por un momento pensé que podría huir o incluso intentar algo violento, pero sus ojos me decían que estaba perdido, más asustado que agresivo. «¿Está herido? ¿Necesita ayuda?», pregunté manteniendo una distancia prudente. Finalmente habló, pero lo que dijo fue confuso. Balbuceaba sobre alguien siguiéndolo, sobre estar atrapado y no poder escapar,
Su comportamiento me indicaba que posiblemente estaba en un episodio de paranoia. Poco después, los refuerzos llegaron, y mientras intentábamos calmarlo y llevarlo a un lugar seguro, me quedó claro que estaba lidiando con una crisis psicológica. Resultó que había estado desaparecido por varias horas, y su familia lo había estado buscando, preocupada por su estado mental. La oficial Clara Mendoza había patrullado el mismo vecindario suburbano durante años. Era un lugar tranquilo, el tipo de área donde la llamada más emocionante era un gato atrapado en un árbol, o alguna broma ocasional de adolescentes. Por eso cuando llegó la llamada al 911 sobre ruidos extraños provenientes de una vieja casa en Valle Esperanza, no estaba demasiado preocupada. La casa en cuestión había estado abandonada tanto tiempo como cualquiera podía recordar, tapiada y olvidada, con rumores que circulaban sobre indigentes o personas extrañas que la usaban como refugio temporal. Clara pensó que eso era todo lo que pasaba. Pero la voz del despachador temblaba, inquieta. El llamante dijo que había escuchado a un bebé llorando y afirmó que estaba segura de que había alguien dentro, pero nadie vivía allí. Oficial Mendoza, tenga cuidado. Un bebé llorando en esa casa abandonada no es algo normal. Clara apartó la sensación de inquietud mientras giraba hacia Valle Esperanza. La casa apareció a la vista, una estructura enorme y decrépita situada al final de la carretera, envuelta en la oscuridad. Las luces de la calle no llegaban tan lejos y sus faros apenas atravesaban la espesa niebla que había llegado. Las ventanas de la casa estaban oscuras, cubiertas de mugre, la madera en estado de descomposición y el aire a su alrededor pesado por el abandono. Estacionó la patrulla y salió. La noche estaba extrañamente tranquila, excepto por el ocasional susurro de las hojas en el viento. Su linterna parpadeaba mientras se acercaba a la casa, el haz proyectando largas sombras cambiantes sobre el jardín cubierto de maleza. Intentó no pensar en las historias que había escuchado sobre el lugar, las veces que se había reportado actividad extraña, como personas entrando y saliendo sin ser vistas, o luces en medio de la noche. Clara sacudió la cabeza. Nada de eso importaba, solo era una llamada más. La puerta del jardín chirrió ruidosamente al empujarla y sus botas crujieron sobre el camino de grava que conducía a la puerta principal. Se detuvo en el umbral, iluminando con su linterna las ventanas tapiadas y las tejas rotas. Entonces lo escuchó. Suave, distante pero inconfundible, un bebé llorando. Su sangre se heló. No era solo un sonido en su cabeza, era real. Tragó con dificultad y golpeó la puerta apretando la linterna con fuerza. «Policía, ¿hay alguien ahí?» No hubo respuesta. El llanto continuó, tenue pero persistente, proveniente de algún lugar profundo dentro de la casa. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba el pomo de la puerta, sorprendida al encontrarlo sin traba. La puerta se abrió con un largo chirrido. Dentro, el aire estaba viciado, espeso de polvo y moho. Los muebles, lo poco que quedaba, estaban cubiertos con sábanas blancas, y el papel tapiz se despegaba en largas tiras desgastadas. Parecía que nadie había puesto un pie allí en años, pero el sonido del llanto parecía provenir de la parte trasera de la casa, resonando a través de las habitaciones vacías. «Hola», llamó Clara adentrándose en el pasillo. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso, el sonido amplificado por el silencio opresivo. Se movió con cautela, el haz de su linterna barriendo el espacio, revelando marcos de fotos rotos y sillas volcadas. El llanto se hizo más fuerte, más urgente. Algo en esto se sentía mal. El vello de la nuca se le erizó mientras se dirigía hacia la fuente del sonido, que parecía venir del sótano. Se detuvo en la parte superior de las escaleras del sótano. La puerta estaba entreabierta. La oscuridad de abajo era impenetrable. El llanto era más fuerte ahora, resonando desde las profundidades como un ruego de ayuda. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que abandonara ese lugar y pidiera refuerzos, pero no podía sacudirse la idea de que había un niño allí abajo, solo y asustado. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta y descendió las escaleras. Cada paso crujía más fuerte que el anterior. El olor a tierra húmeda y descomposición se intensificaba a medida que bajaba. El llanto resonaba en las frías paredes de piedra,
y la linterna de Clara parpadeó nuevamente, el haz encendiéndose y apagándose. Al llegar al fondo de las escaleras, se encontró en un pequeño y apretado sótano. Las paredes estaban llenas de estantes abarrotados de herramientas viejas y oxidadas y cajas. En la esquina había una cuna de madera antigua, y dentro de la cuna había un bulto de mantas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se acercaba. El llanto ahora era ensordecedor, llenando el espacio con sus lamentos tristes. Extendió los dedos temblando mientras tocaba el borde de la cuna. Lentamente, con cuidado, retiró la manta. No había nada, ningún bebé. La cuna estaba vacía. El llanto se detuvo abruptamente, dejando al sótano en un silencio sofocante. La respiración de Clara se detuvo en su garganta, su mente luchando por comprender lo que acababa de experimentar. Entonces, escuchó algo más. Pasos, pero no eran los suyos. El sonido de una puerta abriéndose arriba la hizo congelarse. Miró a su alrededor. Las sombras en el sótano parecían moverse. Y de repente, Clara sintió que no estaba sola. Subió las escaleras apresuradamente, su linterna oscilando. Al llegar arriba, la puerta principal se cerró de golpe. Corrió hacia ella, pero estaba trancada. Clara forcejeó intentando abrirla, pero era inútil. Escuchó ruidos de algo moviéndose en el piso superior, pasos pesados, y entonces lo comprendió, no estaba sola. Alguien más estaba en la casa. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando, pero no hubo respuesta, solo el sonido de pasos acercándose. No soy el tipo de hombre que se asusta fácilmente. 20 años en la fuerza me habían endurecido. Había visto casi de todo: escenas de asesinato, personas desaparecidas, violencia de pandillas. Pero nada podría prepararme para lo que encontré en el número 8 de calle Neblina. Todo comenzó como un caso cualquiera. Recibí una llamada sobre una alteración en una casa de huéspedes en ruinas en las afueras de la localidad. Calle Neblina había sido olvidada durante décadas, un lugar donde la gente iba a desaparecer, principalmente vagabundos, ancianos y aquellos sin otro lugar a donde ir. Al llegar, estacioné mi coche frente a la casa. La lluvia comenzó suave, pero pronto se convirtió en un torrente que convirtió el camino de tierra en un resbaladizo lodazal. La casa se veía peor de lo que había imaginado. Las malas hierbas habían invadido el jardín, y el techo estaba tan doblado que parecía listo para colapsar en cualquier momento. Salí del coche sintiendo la lluvia golpeando mi chaqueta, y me acerqué a la entrada. Llamé a la puerta, pero se abrió sola. Al entrar, un olor agrio y en descomposición me golpeó de inmediato. «Señor Ramírez», llamé, pero solo me respondió un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido de la lluvia que golpeaba el techo. Caminé por el estrecho pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo mi peso. Creí escuchar un susurro distante, pero no le presté mucha atención. Al llegar a la sala de estar me encontré con una habitación desordenada, sillas volcadas, un espejo roto y periódicos esparcidos por el suelo. En una esquina, una mecedora se movía lentamente, como si alguien acabara de sentarse en ella, aunque la habitación estaba vacía. «Señor Ramírez», llamé de nuevo, esta vez con más firmeza. El susurro cesó. Avancé con cautela, mi mano descansando en el mango de mi arma. La casa era vieja y decrépita, pero había algo más, una pesadez en el aire que dificultaba mi respiración. Al llegar a la escalera que conducía a los pisos superiores, escuché un sonido rítmico que provenía de arriba, como pasos lentos y deliberados que iban y venían. Dudé por un momento, pero subí las escaleras. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior. El pasillo superior estaba más oscuro que el resto de la casa, con las paredes cubiertas de papel tapiz dañado por el agua. El sonido continuó, ahora más fuerte, y parecía venir de una habitación al final del pasillo. Me acerqué a la puerta entreabierta, y a través de la rendija vi movimiento en las sombras. «¿Señor Ramírez?», llamé, pero no obtuve respuesta. Empujé la puerta con el pie y con la linterna en mano iluminé la habitación. Lo que vi hizo que mi estómago se cayera. La habitación estaba vacía excepto por una cama en el centro, donde yacía el señor Ramírez, inmóvil, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Pero no fue solo su cuerpo lo que me heló la sangre, sino lo que estaba escrito en las paredes. Garabatos en una escritura infantil,
Las palabras, «Él no nos dejará salir», cubrían cada pulgada del cuarto, escritas en lo que parecía ser sangre. El ambiente estaba cargado, y la tensión se sentía en cada rincón. De repente, una idea aterradora me cruzó la mente. ¿Habría estado el anciano encerrado aquí, viviendo una pesadilla? Esa posibilidad me provocó un escalofrío. Decidí que necesitaba salir de esa casa, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, escuché una voz tenue que decía, «Él viene». La voz era temblorosa y asustada, y el pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta, pero al intentar abrirla se cerró de golpe, como si alguien lo estuviera impidiendo. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, el miedo me envolvía. Grité pidiendo ayuda, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Miré a mi alrededor buscando una salida. La habitación se sentía cada vez más claustrofóbica, y el aire pesado me dificultaba la respiración. Sin pensarlo, rompí la ventana con el codo y salté hacia el exterior. La lluvia me recibió, y corrí hacia mi coche, con el corazón todavía acelerado, y la adrenalina corriendo por mis venas. Pero mientras conducía de regreso me di cuenta de que había algo más en mí que solo el miedo. Había una profunda confusión. Los días pasaron y, aunque regresé a la oficina, algo había cambiado en mí. Las pesadillas se apoderaron de mis noches. La visión del señor Ramírez y los garabatos en la pared me perseguían. Comencé a dudar de mi propia cordura. Recorrí mis recuerdos de aquella noche, tratando de hacer sentido de lo que había experimentado. No era solo el lugar lo que me aterraba, eran las implicaciones de lo que había visto, el peso de las vidas que se habían perdido en ese sitio. Finalmente, decidí dar un paso atrás. Dejar la fuerza fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que necesitaba alejarme. El trabajo, que había sido mi vida durante tanto tiempo, se había convertido en un eco de mis propias pesadillas. Aunque nunca volví a hablar de lo que sucedió en el número 8 de calle Neblina, guardé esas imágenes y sonidos para mí. Con el tiempo, me di cuenta de que la presión de los años había dejado una marca en mí, y la experiencia en esa casa fue el catalizador que me empujó a buscar ayuda profesional. A pesar de todo, estoy agradecido por el cambio. Mi vida ahora es diferente, más centrada en el presente y más consciente de mi salud mental. A veces, al caminar por la calle, veo a los ancianos que pasan y pienso en el señor Ramírez y en aquellos que, como él, luchan en silencio. Su historia es un recordatorio de que no todos los miedos son visibles, y que la verdadera lucha puede estar en la mente. Soy la oficial Beatriz Salazar, y he estado patrullando las desoladas carreteras de este pequeño pueblo durante 6 años, trabajando el turno de noche. Las noches suelen ser largas, frías y silenciosas, especialmente cerca de la vieja carretera Martínez, que no conduce a ninguna parte y apenas es recorrida por algún automóvil después de anochecer. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi radio estaba en silencio, las calles vacías, y el único sonido era el zumbido del motor de mi patrulla mientras hacía mi ronda. Alrededor de la medianoche, recibí una llamada del despachador que me inquietó. «Salazar, hemos recibido un informe de un problema en un viejo granero cerca de la carretera Martínez. ¿Puedes revisarlo?». Fruncí el ceño. Esa área había estado abandonada durante años. El granero del que hablaban estaba tapiado y en ruinas, con el techo medio colapsado. Recordaba las historias de que una familia había vivido allí, pero habían desaparecido sin dejar rastro. La gente del pueblo evitaba el lugar por miedo, así que sabía que no sería algo bueno. Aún así, una llamada es una llamada. Respondí. «Voy en camino». La carretera era larga y sinuosa, y los árboles se cerraban a ambos lados, sus ramas extendiéndose como manos esqueléticas bajo la luz de la luna. La niebla cubría el camino, y cuando finalmente llegué al granero, me sentí en el umbral de algo inquietante. El edificio se veía aún más deteriorado de lo que recordaba. Ventanas rotas, la puerta principal colgando de sus bisagras. Salí de mi patrulla, mis botas hundiéndose en la hierba mojada. Un silencio antinatural reinaba en el lugar. No había sonidos de insectos ni hojas susurrando, solo una quietud inquietante. Me acerqué al granero, mi linterna iluminando la oscuridad. Al llegar al porche, llamé. «Policía, ¿hay alguien aquí?». No hubo respuesta.
Empujé la puerta que se abrió con un fuerte chirrido, revelando el interior vacío del granero. El aire olía a humedad y descomposición. A pesar de que el lugar parecía abandonado, había algo que me inquietaba. Al recorrer la planta baja no encontré a nadie, pero al poco tiempo escuché un ruido débil, como si alguien estuviera golpeando suavemente las paredes del piso de arriba. Dudé en la base de la escalera. ¿Hay alguien ahí? Llamé, pero mi voz se perdió en el silencio. El golpe cesó. Tragué saliva y subí las escaleras, cada paso crujía bajo mi peso. Al llegar a la parte superior, el pasillo se extendía ante mí, y noté que el aire era mucho más frío. Me acerqué a la primera puerta empujándola con cuidado. El dormitorio estaba vacío, pero los viejos juguetes esparcidos por el suelo me dieron una sensación de desasosiego. Decidí continuar. El golpeteo había comenzado de nuevo, y esta vez provenía de una habitación al final del pasillo. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba a la última puerta. La abrí, y encontré una pequeña silla en el centro. Era una mecedora vieja, balanceándose lentamente sin que hubiera una brisa que la moviera. Mientras examinaba la habitación, de repente, noté un movimiento en la sombra. Mi corazón se detuvo cuando vi a una figura encapuchada que se había ocultado en un rincón, preparándose para atacarme. No podía creerlo. Había una persona dentro del granero. El terror se apoderó de mí y sentí que el tiempo se ralentizaba. «No te acerques», grité tratando de mantener la calma, pero el intruso avanzó hacia mí, y su rostro estaba distorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. Sin pensar, di un paso atrás y tropecé con la silla, cayendo al suelo mientras intentaba recuperar el equilibrio. El sonido de la radio cobró vida de nuevo, pero apenas la escuché. «Oficial Salazar, ¿me copia?» La voz del despachador sonó tensa, como si pudiera percibir el peligro a través de la línea. «Sí, estoy aquí», respondí, pero mi voz temblaba. «¿Todavía estás en el granero?», preguntó el despachador. «Sí, necesito ayuda», grité. En ese momento el intruso se lanzó hacia mí. Pude oír su respiración acelerada mientras intentaba tomarme por los brazos. Aprovechando la confusión, me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, mientras el hombre me seguía de cerca. Salí del granero y me lancé a mi patrulla, encendiendo el motor con manos temblorosas. La niebla parecía retroceder mientras me alejaba rápidamente. De vuelta en la estación presenté mi informe y aguardé a que llegaran los refuerzos. Cuando finalmente llegaron al granero, encontraron el lugar vacío, sin rastro del intruso. Después de una búsqueda exhaustiva, ni siquiera hallaron alguna pista que indicara que alguien hubiera estado allí. Desde esa noche, el viejo granero quedó grabado en mi memoria. Nunca volví a la carretera Martínez. Sin embargo, de vez en cuando, mientras patrullaba los límites del pueblo, sentía que algo oscuro acechaba en la niebla, y sabía que esa historia aún no había terminado. Siempre había escuchado los rumores sobre los bosques de sombra profunda, un extenso y denso bosque antiguo justo fuera de mi pueblo. Los adolescentes se retaban a entrar de noche y se susurraban avistamientos extraños desde hacía generaciones. Sin embargo, yo no era de las que creían en leyendas locales. Después de todo, había sido policía durante más de 10 años y había visto de primera mano cómo los rumores podían convertirse en histeria. Pero una noche de otoño, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, recibí una llamada que me hizo replantear mi escepticismo. Era una excursionista frenética que había estado explorando los alrededores de Sombra Profunda. Su voz temblaba de pánico mientras trataba de explicar lo que había sucedido. «Mi amiga se ha ido. Estábamos caminando por el sendero y ella simplemente desapareció. La escuché gritar y luego nada. Tienes que ayudar, por favor». Llegué al borde del bosque justo cuando caía el crepúsculo. El aire era fresco y el bosque inquietantemente silencioso. Normalmente se oirían los chirridos de los grillos y el susurro de las hojas, pero esa noche parecía como si el bosque contuviera la respiración. Aparqué mi patrulla y salí, linterna en mano, escaneando la espesa línea de árboles frente a mí. La excursionista, una joven de unos 20 años, estaba cerca del comienzo del sendero, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Dónde la viste por última vez?», le pregunté tratando de mantener mi voz firme. Ella señaló hacia el camino. Estábamos a unos 2 kilómetros adentro,
Ella estaba justo detrás de mí y luego gritó. Me di la vuelta, pero ya no estaba. No había nada allí, ni siquiera una huella. Por favor, tienes que encontrarla. Asentí, sintiendo cómo mi estómago se apretaba. Quédate aquí, llamaré por refuerzos y echaré un vistazo. Comencé a caminar por el sendero, mi linterna abriendo camino en la creciente oscuridad. A medida que me adentraba en el bosque, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. El aire se enfrió y una sensación inquietante se instaló en mí. Pero cada vez que miraba por encima de mi hombro no había nada, solo sombras. Aproximadamente a 2 kilómetros de distancia, llegué a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Reduje la velocidad, buscando alguna señal de la mujer desaparecida. El haz de mi linterna barría el suelo, pero no había marcas ni huellas. Era como si la tierra la hubiera tragado. Entonces algo llamó mi atención, un leve destello entre las hojas. Me agaché y las aparté revelando una pulsera de plata parcialmente enterrada, como si alguien hubiera intentado cubrirla. Mi estómago se revolvió. Esta debía pertenecer a la excursionista desaparecida. Justo entonces un ruido resonó entre los árboles, el sonido de ramas rompiéndose. Me di la vuelta, alerta. Sentí que alguien estaba cerca y, antes de que pudiera reaccionar, vi una sombra moverse entre los árboles. Rápidamente desenfundé mi arma, manteniéndome en alerta mientras me acercaba al origen del sonido. ¡Policía!, grité, mi voz resonando en la quietud del bosque. A medida que avanzaba, me encontré con una figura que se acercaba a mí, con un comportamiento sospechoso. Era un hombre de aspecto desaliñado, y su mirada era intensa y amenazante. La tensión aumentaba en el aire. ¿Dónde está la mujer?, le pregunté, tratando de sonar firme. «Yo no sé de qué hablas», respondió él intentando alejarse lentamente. No lo perdí de vista. «Detente. Eres un sospechoso en la desaparición de esa mujer». El hombre, al darse cuenta de que no podía escapar, se abalanzó hacia mí con la intención de atacarme. Reaccioné rápidamente, utilizando mi entrenamiento para inmovilizarlo y mantener la situación bajo control. Mientras lo sujetaba, él comenzó a gritar, revelando que la mujer desaparecida había estado atrapada en una trampa que él había instalado en el bosque para cazar animales. Aún con el hombre bajo control, comencé a buscar a la mujer desaparecida. Finalmente, la encontré en una pequeña cueva, aturdida pero ilesa. Al rescatarla, el hombre fue arrestado y llevado bajo custodia. Mientras regresábamos al pueblo, miré el bosque, ahora tan familiar y aún así, tan misterioso. Había sido una noche de revelaciones, una noche en la que los rumores habían cobrado vida de una manera aterradora. Era una noche tranquila en el pequeño pueblo de Ashton Falls. Había estado en el departamento de policía local por más de 15 años, y pensaba que lo había visto todo. Disputas domésticas, peleas en bares, algún que otro robo. Nada fuera de lo común para una comunidad rural. Pero todo cambió la noche en que recibí una llamada que me marcaría para siempre. Comenzó como cualquier otro turno. Patrullaba los alrededores del pueblo cuando, justo pasada la medianoche, recibí una llamada. Unidad 15, hemos recibido un 911 de la antigua Casa Miller, dijo la despachadora, con una voz inusualmente tensa. La llamada mencionaba ruidos extraños, pero sin más detalles. La Casa Miller había estado abandonada durante años tras un trágico incendio que acabó con la vida de toda la familia. Los lugareños decían que estaba deshabitada, pero no creía en cuentos. Aún así, se había convertido en un lugar notorio para adolescentes y vagabundos, y supuse que alguien estaba merodeando. Al llegar a la entrada descuidada, mis faros apenas iluminaban la estructura deteriorada que se alzaba a lo lejos. El viento soplaba entre los árboles mientras me acercaba, con la mano indecisa sobre mi pistola. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando con el movimiento de la brisa. Al entrar, un olor a moho me golpeó. La descomposición se mezclaba con algo que no podía identificar. Las tablas del suelo crujían bajo mis botas y el único sonido era mi propia respiración. «Policía, ¿hay alguien aquí?», llamé, pero no obtuve respuesta. Me adentré más en la casa, iluminando la opresiva oscuridad con mi linterna. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el ocasional crujido de la madera vieja. Las paredes estaban carbonizadas por el fuego de años atrás, ennegrecidas y torcidas.
como si la misma estructura hubiera sido marcada por la tragedia que allí había ocurrido. Entonces, un sonido, un leve gemido, apenas audible, venía del piso de arriba. Mi corazón se aceleró mientras subía lentamente las escaleras, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Al llegar arriba, el gemido se convirtió en un sollozo ahogado. Seguí el sonido hasta un pasillo estrecho, deteniéndome ante lo que parecía ser una habitación de niño. La puerta estaba entreabierta y, a través de la rendija, vi una figura encorvada en la esquina, de espaldas a mí. Parecía una joven, con el cabello oscuro colgando y cubriendo su rostro. «Señora», dije con cautela, empujando la puerta con el pie. «¿Está bien?» No hubo respuesta. El sollozo continuó. Me acerqué extendiendo la mano para tocar su hombro, pero al acercarme sentí una extraña inquietud. La mujer dejó de sollozar y una sensación de incomodidad me invadió. En ese momento ella se giró lentamente. Su rostro estaba visiblemente demacrado, con ojos hundidos y una expresión de desesperación. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Ella se lanzó hacia mí y en un acto reflejo me aparté, tratando de contener la situación. «¿Qué te ocurre? Estás a salvo», le grité, intentando calmarla. Me di cuenta de que no era una amenaza, sino alguien que necesitaba ayuda. La mujer comenzó a sollozar de nuevo, y pude ver que estaba claramente asustada. «No quiero estar aquí», decía entre lágrimas. La urgencia en su voz me hizo darme cuenta de que debía actuar rápido. «Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ayudarte», le dije mientras la guiaba hacia la salida. A medida que nos alejábamos, un leve ruido resonó detrás de nosotros, como si algo se moviera en las sombras. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Mi prioridad era sacar a esta mujer de la casa. La llevé a la seguridad de mi patrulla y llamé por refuerzos. Mientras esperaba le hice preguntas. Me contó que había estado viviendo en la casa, tratando de escapar de su pasado, pero que las sombras de su vida anterior la perseguían. Era un caso de desamparo y desesperación, una realidad muy diferente a las historias de fantasmas que había escuchado sobre la casa. Cuando llegaron los refuerzos, el resto de la noche se dedicó a asegurar que la mujer recibiera la ayuda que necesitaba. Al final me senté en mi patrulla, reflexionando sobre lo que había sucedido.